Hola a todos, hoy estamos conversando con Carlos Rafael Gil Hernández, un entrenador de gimnastas extraordinario, formador de varios deportistas que han llegado a Juegos Olímpicos, formador de deportistas con medallas en campeonatos mundiales, medallas en Copas del Mundo, medallas a nivel del área y que además de tener un pasado glorioso como entrenador en Cuba, en estos momentos también está sacando adelante una gran generación de deportistas en Panamá. Carlos, un saludo para ti y bienvenido acá al canal. Oh, un placer estar acá, un placer ser contigo y un placer poder tener la posibilidad de saludarlos a todos mediante esta vía, ¿no? Carlos, antes de conversar un poco en Panamá, de la actualidad de lo que estás haciendo, de lo que estás haciendo en Panamá, de cómo te ha ido por acá, de todo lo que has logrado con esta generación, tú y tu esposa, Yareimi también hay que mencionarla, que están trabajando en Panamá y creando toda una generación o ayudando a una generación de deportistas, de gimnastas acá en Panamá. Creo que deberíamos hablar un poco de tus comienzos en Cuba, de cómo llegas, cómo descubres el deporte y cómo llegas como tal a la gimnasia y a entrenar. Bueno, creo que inicié el deporte gracias a mis padres, ¿no? Creo que como todo niño, eh, los padres siempre buscan que los atletas, que los hijos hagan alguna actividad. Y en mi caso, mi papá era muy fanático al deporte, ¿no? Y siempre de los 6 años, desde que tengo uso de razón, me tenía cosas de deporte en mi casa. Y a los 6 años hicieron eso que hacían en Cuba, que anunciaban las captaciones, pues donde iban a hacer captaciones a diferentes deportes. Y me llevaron a un centro en Villa Clara, Santa Clara, el CB Deportivo, al cual lo recuerdo con mucho cariño. Me llevaron ahí a hacer pruebas de natación primero, el cual me dijeron que no. Y después un profe de gimnasia, César Pascual, me hizo la captación, me llamó para gimnasia y así inicié el mundo de la gimnasia a los 5 años y nunca más salí. Pero, o sea, fuiste gimnasta como tal, llegaste a practicar. Sí, hice gimnasia por alrededor de 10 años. A los 14 años tuve una lesión en la rodilla, cuando tuve una operación. Y después tuvieron que volver a operar y ahí terminó todo. Y a partir de ese momento que hiciste, ya empezaste, pensaste que en ese momento debías dedicarte a la parte del entrenamiento. O sea, como tal, siempre me gustó todo lo que sea estar ligado al deporte. Eh, Lastimosamente como atleta no pude ser lo que a lo mejor hubiera querido ser, ahora como suerte, como entrenador después, ¿no? Y en ese momento en que ya me di cuenta que no podía seguir como atleta, creo que sí creció algo en mí como decía, bueno, entonces vamos a enseñar y ¿por qué no? Que muchos niños no cometan en ocasiones a lo mejor los errores que uno cometió siendo joven, ¿no? Y desde los 15 años, sí, ahí los profes que tenía en aquel momento, Juan Carlos Fonseca, eh, hablaron conmigo para, bueno, mira, creo que tiene un potencial como entrenador y ahí empecé a estudiar un poco, todavía estando en el preuniversitario, en la ESPA de Villa Clara, a los 16 años. Empecé un poco como ayudante, ayudar a los profes y ya después a los 19 años ya me soltaron un grupo completo cuando inicié el primer año en la Universidad de Cultura Física. Carlos, ¿y cómo llegas a entrenar ya gimnastas de élite y al equipo nacional? Todo fue un proceso, todo fue un proceso. Estuve como 2 años en la pre-EIT de Villa Clara con niños pequeños de 6 7 años. Esos mismos niños pasaron a la EIT, yo pasé con ellos. Después tuvimos a los 9 años con ese grupo que estaba un atleta que duró conmigo toda una vida, Sandro Pérez Medina y David Ramos. Con ellos tuvimos muy buenos resultados a nivel nacional en los Juegos Escolares, a la categoría 9 y 10 años. Y así me captaron al Centro Nacional como entrenador y a ellos como atleta. Y ahí empecé un proceso con ellos en la categoría infantil, donde estuve un año con ellos en la categoría infantil. Después tuve muy buenos resultados de nuevo en los Juegos Escolares. Y de esa manera entonces pasé a dirigir entonces la categoría infantil y juvenil en Cuba por varios años. Hasta que en ese proceso de crecimiento fui aportando atletas a la selección nacional. Y hasta que me dio la oportunidad a mí de subir entonces con esa generación de Manrique, que también fueron alumnos míos desde que tenía 9 años, ¿no? Prácticamente desde que llegué al centro, al año después de haber estado en el centro, empecé a trabajar con ellos. Y tenía dos atletas mayores que fueron pasando a la selección hasta que llegaron, hasta que ellos fueron creciendo y con ellos pasé yo a la selección. Carlos, se puede decir que eres una generación dorada, o sea, fuiste entrenador de una generación dorada, tanto tú como tu esposa también en el femenino, entrenadores de una generación dorada de la gimnasia cubana, quizás de los mejores resultados de la gimnasia cubana en muchísimo tiempo, ¿no? Eh, ¿Ya veías ese potencial en Randy y en Manrique cuando los veías desde pequeños? ¿Creías que tenían esa capacidad para llegar a dar un paso más adelante a la élite? Mira, creo que sí porque estaba en mi cabeza. Creo que estaba en mi cabeza desde que empecé a llegar
al más alto nivel. Y fueron ellos, creo que los beneficiados en ese proyecto que yo tenía en mi cabeza, pero gracias al potencial también que tenían ellos, por supuesto que sí, veían ellos la posibilidad de que podíamos, ellos me hicieron soñar más, o sea, ver el potencial que tenían ellos como atletas, la disciplina y todo eso que fue creciendo, es que todo eso fue creciendo poco a poco, pero sí desde el primer momento estábamos aspirando a algo grande, ¿no? Y cada vez se fue como que creando más por todo aquello toda la química que fuimos viviendo juntos y todo su talento, ¿no? Más la ambición mía como entrenador. Creo que fue un conjunto perfecto, fue la fórmula perfecta, como una vez de mano. Era una mancuerna muy bonita, no solo con Manrique y con Randy, sino con toda la generación que tuve el privilegio de trabajar. Y se creó un ambiente muy sano y muy ambicioso en todo sentido de la palabra para buscar grandes resultados. Carlos, ¿era la gimnasia un deporte, digamos, de los más priorizados o de los más atendidos en Cuba? ¿O a raíz de todo el trabajo que fueron haciendo ustedes y de los resultados, se le prestó otra atención a la gimnasia? No, cuando empezamos no estábamos priorizados para nada. Creo que me acuerdo que las primeras veces nos comentaban que lo que teníamos de presupuesto eran $5.000 para un año entero. O sea, la gimnasia no estaba en aquel momento priorizada para nada. Creo que los resultados que fuimos teniendo fueron los que fueron girando la atención hacia la gimnasia y de cierta manera entonces llegamos a convertirnos en uno de los deportes priorizados en Cuba, gracias al trabajo que fueron haciendo los atletas, ¿no? ¿Y cómo se logra entonces con esas limitaciones de presupuesto, quizás sin poder viajar todo lo que ustedes querían, cómo se llega a obtener esos resultados entonces? Creo que teniendo bien claro lo que quieres lograr y sabiendo que haciendo una planificación, teniendo en cuenta la realidad que estás viviendo, ¿no? O sea, yo siempre le decía a ellos, bueno, ¿qué vamos a hacer? No lo vamos a hacer? Sí, ¿no? Entonces vamos a hacerlo con lo que tenemos. Entonces creo que la idea era eso, con lo que teníamos y creciendo. Me recuerdo que no teníamos ni foso de espuma en aquel momento, algo muy importante para la gimnasia, y prácticamente todos tuvieron que aprender a ser duro, y nos inventamos cargarlos con colchones, yo los cuidaba en el aire, o sea, hicimos muchísimas cosas, pero creo que el proyecto y la idea clara a donde queríamos llegar fue lo que nos ayudó a ir creciendo y no centrarnos en las dificultades que teníamos, sino en lo que queríamos lograr. Carlos, hay que hablar cuando se está hablando de los resultados, hay que hablar fundamentalmente de, digamos, 2013, 2014, 2015, 2016. O sea, fueron años fundamentales. Fue como ya el despegue de esa generación con los resultados de Panamericanos, los resultados de Manrique en el Campeonato Mundial cuando obtiene esas 2 medallas, como llegan a los Juegos Olímpicos. ¿Qué recuerdas de ese tiempo? ¿Cómo se vivía dentro del equipo, dentro del colectivo, esos resultados que estaban obteniendo, teniendo en cuenta que ya eran deportistas que estaban llegando a la élite, estaban dentro de la élite y obteniendo medallas en Copas del Mundo también? Mira, fue una etapa muy linda, una etapa de constante crecimiento. No solo para el caso de Manrique y Randy, que eran los que principalmente estaban aportando grandes resultados, sino para toda la generación que venía atrás. Creo que era sentir que inspirabas a los que venían atrás también era una satisfacción muy grande y a la vez un compromiso, ¿no? Y creo que también eso era algo que nos movía a seguir dando el máximo, ¿no? Pero sí te digo, fue una etapa de constante crecimiento y de mucho compromiso a lo que estábamos haciendo, mucha responsabilidad porque a veces se tienen resultados y no se entiende que eso también es una responsabilidad con las nuevas generaciones, ¿no? Y creo que así lo estábamos viviendo, como con la ilusión de que estábamos inspirando a nuevas generaciones, de que estábamos rescatando la gimnasia cubana donde estaba y que estábamos cumpliendo nuestros sueños, ¿no? Creo que fue algo muy bonito que quedará marcado para siempre en la vida de todos los que vivimos ese proceso. Después de ese subcampeonato de Manrique, también de ese tercer lugar que obtiene el Campeonato del Mundo de 2015, ¿eran los Juegos Olímpicos? ¿Pensaban ustedes, proyectaban obtener al menos una medalla en los Juegos Olímpicos? ¿Era esa la gran aspiración? Bueno, no solo de nosotros, creo que la Federación Internacional y todos nos daban daban a Manrique como favorito a alcanzar una medalla en esos Juegos Olímpicos. Lastimosamente las cosas no salieron como tenía que ser, fue una preparación un poco complicada hacia los Juegos Olímpicos, donde pensando de que íbamos a tener en ocasiones un poco más de apoyo, se complicó un poco las cosas ahí en la preparación y afectó un poco la preparación, sin ámbito de justificar nada porque a pesar de todo considero que es un gran resultado. Un quinto lugar olímpico en barras paralelas y un sexto lugar olímpico en barras fijas sigue siendo el resultado más grande de un gimnasta en unos Juegos Olímpicos de Cuba. Entonces creo que pensar que la medalla era el reconocimiento final, bueno, vale, pensábamos que podíamos lograr la medalla,
pero no demerita la gran actuación que hizo Manrique y bajo las condiciones que lo tuvo que hacer. Al igual que Randy, que quedó en el 10º lugar en barras paralelas, estuvo a punto de entrar en la final. Tener dos gimnastas en unos Juegos Olímpicos después de 3, 4 Juegos Olímpicos no se iba, creo que fue unos Juegos Olímpicos que se pudieron vivir con mayores emociones, pero no deja después viéndolo con el tiempo, en aquel momento a lo mejor uno lo vio como un poco de sufrimiento y de la presión sí fue muy grande en ese momento, pero con el tiempo creo que eso nos hizo crecer y nos hizo los profesionales que somos hoy en día. Pero no podemos dejar pasar por alto de que fue un gran resultado para la gimnasia cubana lo que se tuvieron en esos Juegos Olímpicos de Río 2016. Sí, sobre todo teniendo en cuenta, como tú comentabas, que muchas veces competían, vamos a decir, no en desventaja, sino en cuanto a la preparación, problemas de faltas de recursos para la preparación. O sea, pese a todo eso, se estaban obteniendo los resultados que ustedes soñaban y buscaban. Esa preparación estuvo bien complicada. Estuvo bien complicada, no había piso para entrenar en gimnasio en Cuba en aquel momento. Dengue, mosquitos, o sea, fue muchísimas cosas. Pero nada, creo que fuimos capaces de, como decía, de siempre buscar la solución, de ser bien resilientes, creo que es algo que nos marca mucho, y lograr un resultado relevante para la gimnasia en esos Juegos Olímpicos. Carlos, fueron años de resultados sostenidos, pero llega un punto que se produce una ruptura, vamos a decirle, tuya y de tu esposa. Sucede el problema con la Federación Cubana, además con las autoridades del INDER. ¿Qué sucede? Que Carlos y Yaremi salen salen del equipo nacional y toman otro camino. Bueno, creo que especialistas del deporte en Cuba consideraron que eso era lo mejor para el deporte, ¿no? El tiempo nos dirá si se equivocaron o no, creo que el tiempo está marcando la diferencia. Pero creo que no hubo empatía, no hubo ganas de apoyar la gimnasia, o sea, pesó más el, el, ¿cómo decirte? El ego personal de pensar que yo soy la autoridad y de que yo siempre tengo que tener razón, a lo que era el bienestar no solo para un atleta ni para un proyecto, no, para un sueño. Creo que era mucho más, por muchas familias se vieron afectadas, muchos jóvenes se vieron afectados. Pesó más eso, pesó más el ego personal, a que yo soy el directivo, a que yo soy el que tengo que decir cómo son las cosas. Y bueno, considero que las autoridades consideraron que ellos estaban haciendo lo correcto y que nosotros era lo que estábamos haciendo, lo que teníamos que salir, ¿no? Porque así fue. Ellos nos dijeron que bueno, hasta aquí ya ustedes, porque ellos son los que saben, parece. Ellos son los que, bueno, ahí están los resultados hoy en día. El tiempo creo como que va dando la razón de quienes se equivocaron en ese momento. No hay nada más reconfortable que el tiempo pone todo en su lugar. Lastimosamente, no ganamos nada con tener la razón, porque un daño que se hizo fue muy grande. Entonces, no es que me dé satisfacción que el tiempo nos dé la razón o no, porque al final el daño que se hizo va mucho más allá de tener la razón o no. Creo que se frenó un proyecto muy lindo de muchos resultados para Cuba porque o sea, estábamos iniciando un ciclo olímpico que era el verdadero, ahora con los años que llevo en el deporte, te puedo decir que el segundo ciclo olímpico, cuando de verdad vienen los grandes resultados, porque los atletas tienen mayor madurez, tienen mayor conciencia de todo el proceso, ven que sí se pueden lograr las cosas. Todo el primer ciclo siempre es todo nuevo, todo nuevo, todo nuevo. Ya cuando pasas varios siglos o vas al segundo ciclo, ya tú sabes por dónde vas, sabes lo que quieres, sabes lo que vas a lograr, sabes que es real, sabes que se puede lograr. Y creo que simplemente troncharon eso. Troncharon muchas ideas, troncharon muchos sueños y, ¿por qué no? Troncharon un proyecto de su misma revolución. Carlos, ya con una experiencia increíble a cuestas, con finales de Copa del Mundo, con medallas de Copa del Mundo, con medallas en campeonatos mundiales, con atletas en la élite, tú y Arebi llegan a Panamá. ¿Cómo se produce esa llegada a Panamá? ¿Fue un proyecto personal? ¿Lo habían planificado hace un tiempo? ¿O simplemente quizás esta decisión de sacarlo a ustedes los lleva ya a tomar el paso definitivo? Mira, por mi cabeza nunca estuvo salir a entrenar fuera de Cuba. Nunca ha pasado eso. O sea, había muchos compromisos. Yo prácticamente crecí con toda esa generación y venía creciendo con la generación que venía atrás. O sea, no había idea de decir, bueno, voy a dejar a estos muchachos solos aquí y me voy. No, eso nunca pasó.
de las buenas como fuera, nos las íbamos a tratar de inventar y de aportarles a ellos porque sabíamos la importancia que tenía para ellos lograr grandes resultados en el deporte, porque sabemos de dónde venían, de su familia y todo lo que representaba para ellos, no es menos cierto, todo lo que representa para ellos salir adelante en el deporte, que puede cambiar no solo la vida de ellos, sino la de su familia. Entonces eso era un compromiso que teníamos como decíamos, estos niños no los podemos dejar. Hay que estar con ellos aquí hasta que ellos estén. Diciéndote eso, nunca pasó por mi cabeza. Después de lo sucedido, estuve 15 meses en Cuba sin trabajar. Mi esposo y yo estuvimos 15 meses sin hacer nada. Y llegaron muchas ofertas, vino la COVID, tuvimos que pasar la COVID allá, no se podía salir, las ofertas llegaban constantemente. Nosotros habíamos venido a hacer una de las cosas acá a Panamá, que fueron las causas también de que fuimos, ¿cómo decirte? No quiero decir la palabra marginados, bueno, pues cuestionados, porque habíamos venido a Panamá a hacer un tratamiento de fertilidad, que fue uno de los momentos en que se aprovecharon ellos para tomar decisiones en un momento tan delicado de nuestra vida que considero que era cuando más apoyo deberíamos haber recibido. Pero bueno, todo pasó y todo pasa por algo. Se nos llegó la oferta del Club No Limit, se pusieron en comunicación con nosotros a finales de diciembre del 2020, creo. Y sí, el 2020. Teníamos otros en otro momento, pero como nos atraía esa situación de bueno, vamos a hacer el segundo intento en Panamá, ¿para que vamos a estar dando tanta vuelta? Vamos a Panamá. Habíamos visto que había un proyecto acá de niñitas pequeñas con aspiraciones también, creo que nos mueve mucho ver cuando hay niños con aspiraciones. Y para mí de hecho, la primera vez que vine a Panamá fue a venir a que se quedara mi esposa frente al gimnasio y yo seguir mi trabajo. Tenemos la esperanza todavía, en aquel momento estábamos haciendo un reclamo de que sí nos iban a llegar a Tokio, ¿no? Pero después las cosas no fueron como debieron ser, entonces decidimos quedarnos acá. Eh, para mí sí era muy importante iniciar de cero, o sea, no quería entrenar varones, yo quería hacer un proyecto de cero de nuevo y no estaba pensando en el alto rendimiento tampoco, creo que todo se fue dando, yo quería como que, en verdad estaba muy un poco saturado de todo lo que es alto rendimiento, un poco de todas las presiones, todas las situaciones que habíamos vivido. Y eso de empezar de nuevo algo, no me visualizaba entrenando varones para enfrentar a la selección de Cuba tampoco, o sea, no estaba en mis planes tampoco, como que me chocaría mucho. Esos niños que vinieron conmigo de una vida, yo verlos yo del otro lado y ellos allá, o sea, eso me chocaba mucho. Y dije, bueno, creo que lo que me mueve es lo nuevo, creo que en el femenino había algo mucho que me llamaba la atención de quererme probar como entrenador también de femenino. Y así iniciamos este proceso acá. Tratando de disfrutarlo y viendo poco a poco que se iba formando. Y así hemos ido creciendo. Carlos, ¿cuáles fueron los retos de llegar a un país nuevo, de emprender una vida completamente distinta? ¿Cuáles fueron esos retos que tuvieron que superar? ¿Cómo se adaptaron a la vida en Bueno, Panamá? creo que la vida del migrante es difícil siempre, ¿no? Porque hay un momento que como que no eres de aquí ni eres de allá. Entonces siempre creo que eso como que choca un poco. No es fácil emigrar, no es fácil emigrar, pero creo que Panamá me gustaba mucho, que tiene muchas cosas como Cuba, ¿no? Eh, pero lo más difícil creo que siempre es cambiar la forma de pensar a las niñas, a las atletas, la filosofía que nosotros teníamos, que también creo que el primer año fue de mucha observación, no fue que llegamos acá y bueno, esto es así, no. Creo que también vinimos con la mente abierta para absorber todo lo que pudiéramos absorber y crecer y que eso incorporarlo a nuestro arsenal como conocimiento que teníamos y de ahí entonces empezar un proyecto, ¿no? Creo que el primer año fue de mucho estudio de mucha adaptación, tanto para las chicas, los padres, la federación, todo lo que pueda ir acá. Y entonces ya después ir con esas herramientas y tratando de poco a poco, paso a paso, ir incrementando nuestro ritmo de trabajo, eh, ganando credibilidad, porque como quiera que seas, también tienes que ganarte respeto, y el respeto como único se gana es con trabajo y con resultados, no hablando ni diciendo lo que hiciste, ni nada de eso, sino es que hay que volverlo a demostrar. Y así ha ido creciendo y siempre abierto a crecer, ¿no? Siempre abierto a incorporar nuevas cosas y creo que teniendo mucha empatía de ambas partes, de ver cómo aportamos lo mejor para, para disfrutar el proceso más que cualquier otra cosa y así ha ido saliendo. Ya se ha ido saliendo y nos sentimos tranquilos y optimistas por todo no por lo que hemos logrado hasta ahora, no estamos contentos, sino porque consideramos todo lo que vamos a poder lograr
si Dios quiere y todo lo que existe nos ayuda a que sigamos con la estabilidad y podamos recibir el apoyo que se requiere, ¿no? Pero sí estamos tranquilos. Así ha sido un proceso. Creo que ha sido un proceso también de paulatino, que ha ido incrementándose poco a poco. ¿No? Ha ido, las metas han sido superadas como una escalera, escalón por escalón. Porque en este caso había que hacerlo así, para que las chicas y el mundo alrededor fuera creyendo en el proceso, había que ir demostrando en cada etapa que las cosas se iban logrando. ¿Y qué significado para ustedes entonces, Carlos, No Limits y el apoyo que han recibido para sacar adelante el proyecto? Renacer. Si me implica, es como un renacer. Como que la segunda oportunidad existe, ¿no? Y que la vida te premia cuando haces las cosas bien. Creo que No Limit eh, ha sido como nuestra segunda oportunidad, nuestra segunda casa, nuestro segundo hogar. Ha sido eh, ese lugar donde hemos podido volver a renacer. Y, y sí había algo que sí teníamos bien marcado cuando ya empezamos a coger ritmo, eran los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ahí sí habíamos puesto la mira, hicimos todo un plan para llegar ahí, decíamos, bueno, si salimos aquí, cuando vamos a estar ahí, 4 años después tenemos que demostrar nuestra valía como profesionales. eh, y creo que ahí sí fue la mayor satisfacción que hemos sentido, llegar a esos Juegos Centroamericanos en el Caribe y que Panamá lograra segundo lugar por equipo y primero y segundo lugar a la nada. De nada, ¿no? Porque nunca habían estado como un equipo y así, o sea, creo que fue un premio a la justicia divina. Creo que fue un premio a eso. Además, han tenido buenas noticias, ¿no? Lograron también lo que estaban buscando, tú y tu esposa, hacer crecer la familia, que ha representado eso. Sí, creo que nuestra hija ha sido como que la, el asentamiento, ¿no? Creo que lo buscábamos mucho porque sabíamos que era necesario para nuestra vida darle un poco más de sentido, que todo no fuera solo gimnasia y sin embargo ella ha sido ahora un impulso más para aportarle más a la gimnasia, porque sabemos que, y más estando en Panamá, yo quiero que ahora que mi hija crezca orgullosa de no solo lo que su padre y su madre hacen por un país, sino que ella se sienta orgullosa de este país, ¿no? Como mismo yo me siento orgulloso de ser cubano, por todo lo que se representa en el deporte y en la sociedad y todo. O sea, creo que vivo feliz y me siento, como te reitero, me siento súper orgulloso de ser un cubano de donde vengo, ¿no? De las raíces de verdad. Y quiero que mi hija sienta lo mismo. Entonces, hacer todo el esfuerzo para que ella vea eso y vea la bandera de Panamá también triunfar y ver resultados y por qué no, que ella también pueda tener un patrón a seguir y decida, bueno, el día de mañana ojalá que quiera ser gimnasta, pero lo que quiera hacer, que lo sea y que sepa que se pueden lograr. Creo que mi hija para mí es como que ha sido una enseñanza de que las cosas pasan por algo y que cuando una puerta se cierra, se te abre un universo después. O sea, a veces muchos decimos esa frase pero no la entendemos. Creo que es momento cuando la vida te empieza a poner, creo que la vida de nosotros, creo que puede ser un ejemplo para muchas personas, eso me da mucha alegría, de que nuestra vivencia personal pueda aportarle a demás personas eh, los refranes que hay por ahí que sí son verdad, que sí se cumplen. No, y es que ciertamente la gente solo ve muchas veces los resultados, pero no ve todo el sacrificio que hay detrás. De hecho, muchas veces hasta los propios entrenadores pasan, digamos, un tanto desapercibidos cuando se ve solamente el resultado del atleta. Me imagino que es un sacrificio enorme de viaje, de separación, de distancia de la familia, ¿no? Creo que sí, sea, de hecho ahora mismo uno me siento un poco agotado porque ha sido un año, creo que 2 años, han sido 2 años de mucho trabajo intenso, que el cual te hace reflexionar y pensar que hasta cuándo vas a estar en esto, ¿no? Porque es fuerte, ¿no? Es fuerte y más con ocasiones cuando vas logrando las cosas, tú dices, bueno, ¿cuánto más seguir en esto? Porque, digo, como mismo tú dices, que es que poner mucho de la vida de uno, que yo siempre le digo a las atletas, que un entrenador entrega lo más valioso que hay en la vida, que es el tiempo, porque el tiempo es lo que significa todo para un ser humano. Entonces, creo que eso no es que no sea valorado como tiene que ser, sino que considero que los profes también tenemos que entender cuál es nuestra posición. Nuestra posición es desde atrás y tenemos que preparar a nuestros atletas para que brillen de tal manera y que ellos sean los que nos representan a nosotros. Entonces, no tenemos por qué estar queriendo buscar ese protagonismo,
cuando estamos conscientes que los protagonistas deben ser ellos, simplemente prepararlos a ellos para que ese protagonismo sea reconocido del trabajo del entrenador que va haciendo. Pero a mí me da mucho placer ayudar a las personas a brillar, ¿entiendes? Y yo mantenerme, si tengo que mantenerme a la sombra o al anonimato, creo que a veces está más tranquilo para uno, pero lo que más disfruto es ver a los atletas lograr sus metas. Y más que la gimnasia, como que la gimnasia empieza con niños pequeños y a temprana edad, o sea, no es como otros deportes que están atletas más adultos. Acá como que te incluyes mucho en esa parte sentimental de verlos a ellos, todo lo que pasa, ¿no? Hacer. Para lograr todo el sacrificio que tú les exiges, que tienen que hacer, toda la resiliencia, porque hay muchos fallos en la gimnasia. Hay muchos fallos y fallos y fallos y fallos y muchas derrotas y derrotas. Entonces, ayudarlos a crecer ahí, creo que esa es la mayor satisfacción que uno puede sentir como entrenador. No, y además, Carlos, estamos viendo resultados destacadísimos. Estamos viendo nombres como Hillary, con todo lo que ha hecho, volviendo tú a los Juegos Olímpicos. Estamos viendo resultados también con Carlos en las Copas del Mundo. O sea, podemos decir que Panamá tiene en estos momentos una generación, una suerte de generación dorada en la gimnasia. Yo creo que sí. Y si no es la suerte, la vamos a hacer. Si no es la suerte, la vamos a hacer. Creo que sí, Panamá, como te decía, si podemos trabajar, si podemos seguir adelante con todo el proyecto que venimos haciendo, Panamá va a seguir brillando y va a venir una generación muy dorada. Mucho más, creo que la varilla está alta, ¿no? Porque se lograron muchas cosas en este siglo que se pasó. Y desde ya nos reunimos con la selección, con las niñas y vamos hablando, tratando de meter ese bichito adentro de que se puede ir por más, ¿no? Porque también eso en ocasiones choca mucho acá, no hay esa cultura como la que venimos nosotros, que se puede ser ambicioso en el deporte, a veces a de que no se conformen con lo logrado, sino que ir por más, porque en ocasiones te puedes sentir muy cómodo en la zona de confort en la que están y eso es lo peor que puede pasar. Entonces puedan decir, pero si ya hemos logrado tanto, ¿para cómo él quiere que hagamos más? Entonces creo que en eso estamos, en crear esa mentalidad ganadora de que podemos hacer muchas cosas más porque hay mucho potencial. Y creo que por lo menos quedan unos 8 años, un poco más, donde se va a estar hablando de la gimnasia. Eso es una satisfacción de la gimnasia panameña. Acá mucho ya la gimnasia panameña cuando va a eventos ya no es bueno. O sea, antes ni se hablaba de, ahora todo el mundo ya siente la presión de que tienes que tener un resultado. Y eso no es malo. O sea, esa presión significa que el trabajo se ha venido haciendo. De que cuando la gente espera algo de ti, es que estás haciendo las cosas bien. Entonces creo que eso nos da satisfacción también. No, incluso hay, digamos que atrevimientos como que Hillary haga el Biles 1. O sea, es también una muestra de ese atrevimiento y de esa confianza y de ese trabajo que están haciendo acá con la gimnasia, ¿no? Sí, creo que eso siempre ha sido, los que me conocen, mi línea de trabajo, saben que siempre va un poco a arriesgar y a ir a buscar lo diferente, lo exclusivo. Por eso creo que me ha llamado tanto la atención el femenino, porque considero que todavía hay un mundo por crear. Me gusta crear, o sea, también no solo el baile, también tener que haya logrado hacer un elemento que no haya hecho y que lo ponga a su nombre. Siempre una vez dije en una entrevista que crear algo nuevo en cualquier esfera, tanto en el deporte como en cualquier aspecto, es algo novedoso para la vida de cualquier ser humano, ¿no? Y ir por eso, ir por cosas nuevas, ir por lo novedoso es la mayor satisfacción que puede tener uno o la mayor ambición para crecer como profesional. Y en eso estamos, en siempre tratar de marcar un sello, eh, que nuestros atletas marquen un sello de nuestro trabajo y digan, bueno, es que estas son entrenadas por fulano y por mexicano. Carlos, ¿cuáles han sido, o si puedes mencionar algunos de los momentos más difíciles, más retadores, más duros de tu vida, ya sea profesionalmente como fuera de este? Bueno, más duro cuando lo que me pasó en Cuba. Que ahí fue, creo que no fue un momento, fue una etapa. Y fue una etapa que llegó un momento que tuve, que algo que yo amaba tanto, la gimnasia, yo decía, bueno, ya no sé si la amo o no, ya no sé si quiero o no. Entonces creo que fue una etapa muy dura de mi vida, esa parte, pero una etapa donde creo que a la vez le agradezco porque me ayudó a crecer, me ayudó a ser más profesional, me ayudó a buscar, me ayudó a buscar otra filosofía, otro sentido de ver la vida y de aplicar siempre la resiliencia para seguir creciendo, ¿no? Creo que ese es el más duro. Ese es el más duro. Los Juegos Olímpicos de Río tienen una mezcla de felicidad y de momento duro también, porque hay que estar ahí para tu muchacho y tú no te puedes romper, ¿no?
cuando por dentro estás roto tienes que mantenerte como que nada está pasando, ¿no? Y creo que ahí, con esa lesión de Manrique en Río, fue un momento también bien, bien duro para la vida mía como entrenador. Que sí han venido otras, pero creo que no trato de no enmarcarme mucho en las situaciones difíciles, sino ya le trato de destacar lo positivo y por eso a lo mejor como que me la va borrando y no puedo marcar tanto los momentos difíciles. ¿Y los momentos más felices entonces? Mira, momentos felices, creo que hay muchos. Creo que hay muchos. Desde las primeras medallas en Juegos Escolares con con los pequeños muchachos, desde creo que encerrarlo en algunos, porque todos tienen un significado para la vida. Esto mismo vivido acá con Hillary en los Juegos Olímpicos, como te decía, los Juegos Centroamericanos del Caribe con Panamá, fue un momento espectacular, pero también lo vivimos cuando Cuba retomamos a la gimnasia, a ganar después de tantos años unos Juegos Centroamericanos y del Caribe. O sea, momento, sería un poco, no sería justo si enmarcaran, si lo cerraran en algún momento. Creo que son muchos momentos felices. Eh, Cuando los atletas están felices, uno está feliz. Entonces creo que también eh, los momentos felices de ellos también pasan a ser momentos felices de nosotros. Y si tengo que marcar el más grande de todo, es el nacimiento de mi hija, ¿no? De ahí sí, el nacimiento de mi hija, eso, pues como te decía, eso llegó como que a poner un control en mi cabeza y decir, espérate, no todo es gimnasia. Una niña que también tiene que... Entonces creo que ese es el momento más espectacular. Carlos, ¿qué representa Cuba para ti y cómo te acuerdas de Cuba y de todos esos momentos deportivos y de toda esa compañía y de todas esas competencias? Pero Cuba es lo que soy. Cuba para mí es todo. Creo que sí, que Cuba yo la llevo dentro, eh, porque si no fuera cubano no fuera nada, no fuera lo que soy. Si no, como una vez dije también en una entrevista, yo soy de Villacara, que si yo no conociera la Vigía, el Condado, la Chirusa, todos esos barrios de decirte, de lo que le gusta a uno, de la verdadera cubanía, yo no fuera quien soy. Creo que me identifico demasiado con Cuba. Y reitero, Cuba para mí es pasión, Cuba para mí es vida, Cuba para mí es... Y ahora en estos momentos o sea, en ocasiones me entristece un poco, ¿no? Por ver las situaciones en que está pasando la gente, ver la situación en la que está el deporte, creo que duele mucho a los que estamos de afuera, ver el deporte cubano como está. Eh, eso duele a los que de verdad sentimos por Cuba. Que en ocasiones considero que los que estamos afuera sentimos más que los que estamos dentro. Entonces, creo que para resumirte, Cuba para mí es vida, Cuba para mí es todo y Cuba para mí es, te reitero, lo que soy. Y la recuerdo con todo el cariño del mundo, eh, porque Cuba es gente, Cuba es el que volá, eh, todos esos dicharazos. Cuba es gente, Cuba no lo puedes enmarcar en un sistema. Cuba no se puede enmarcar en un sistema, ni en un gobierno, ni en nada de eso. Cuba es gente, Cuba es amor, es pasión, es la gente, es el ambiente. Eso es Cuba, eso es Cuba. Y eso creo que espero que nunca se lo... Que los que nos hemos ido de Cuba lo seguimos viviendo, eso no nos va, no lo vamos a perder nunca, no lo vamos a perder nunca porque somos de ahí y somos diferentes por eso. Y más los que venimos, como te decía, de los barrios de verdad. Carlos, ¿y qué representa o qué representa ahora para ti en estos momentos Panamá como país, como proyecto de vida? Mira, Panamá es, como te decía, segundas oportunidades. Cada vez tengo algún vínculo familiar con Panamá, tengo familia acá en Panamá, mi abuela también, el hermano de mi abuela era panameño, o sea, hay una tradición, por eso también uno del punto de decidir venir a Panamá, porque trabajo mucho por lo que siento, ¿entiendes? Y ver a la gente acá, creo que Panamá es el segundo hogar, algo que también emociona como lo que te hablaba de Cuba. Y Panamá es la tierra de mi hija, donde nació mi hija. Así que Panamá yo también siento una responsabilidad y un compromiso muy grande por este país.
¿Qué sueños, aspiraciones, qué te queda por cumplir, por hacer, ya sea lo personal, lo deportivo? Seguir aportando, ¿eh? Creo que lo que más aspiro es seguir aportando hasta el último de mis días, poder aportarle a la sociedad, poderle aportar a las nuevas generaciones y poder ayudar a que las demás personas logren sus sueños, ¿no? Porque creo que en muchas ocasiones los sueños de los demás pasan a ser sueños de nosotros, y más cuando eres entrenador. Pero y en ese plano profesional, eh, enseñar gimnasia. Creo que me encanta enseñar gimnasia, no solo enseñar gimnasia, porque creo que las mortales se les puede enseñar a todo el mundo, sino enseñar a ser personas fuertes, enseñar a ser personas ganadoras, enseñar a aportarle a la sociedad desde mi profesión como entrenador, generaciones que ayuden a un mejor mundo, como creo que hice con las generaciones pasadas, porque tengo la satisfacción, sí, de los resultados deportivos, pero más allá de eso tengo una generación de atletas que todos son personas de bien, todos son profesionales, todos son personas exitosas. Entonces eso también me da mucha satisfacción. Y seguir disfrutando de la gimnasia de la mayor manera posible, ver a mi hija crecer, tratar de formarla como una persona de bien y una persona fuerte, preparada para la vida, una triunfadora y ir por más, siempre ir por más. No quiero ponerle nombre a ese más, porque sería ponerle un límite. Entonces, como no quiero ponerle límite a todo lo que queremos hacer, hay que ir por todo lo que se puede hacer y si es, después puede haber un poco más siempre por hacer. Carlos, ¿y qué significa Yaremi en tu vida? No solo como compañera, sino como entrenadora también trabajando ahí junto contigo. Bueno, ella es eh, mi sostén, ¿no? Creo que ella ha sido la que ha estado siempre ahí, creo que hemos crecido mucho juntos y creo que es la que me da la confianza de saber que no estoy solo, que en las malas va a estar y en las buenas va a estar y sé que eh, Yaremi es parte indispensable de Carlos Gil. O sea, no hay Carlos Gil sin Yaremi Vázquez. Muchas gracias, Carlos, por este tiempo de conversación, por esta entrevista. Un placer haber conversado contigo y conocer un poco más de tu vida, de tu carrera y de todos los planes y todo lo que viene por delante. Un placer y nos vemos.